Si la justicia argentina, dentro de un marco legal que desconozco jurídicamente los términos internacionales, si esto es posible, pero si la justicia argentina toda, con el juez a la cabeza, con el fiscal de la fiscalía a cargo, con los querellantes que somos las instituciones DAIA, AMIA, principales víctimas, junto a los familiares de víctimas que cayeron en nuestra casa, piden que nos traslademos a Teherán mañana, y si esto da alguna posibilidad, dentro absolutamente del marco legal, si esto fuera posible, por supuesto con la aprobación del Congreso de la Nación, estaríamos viajando mañana mismo. Ojalá esto abriera alguna puerta para destrabar esta causa. Si el juez de la causa, Canicova Corral, junto al fiscal de la causa, el doctor Nisman, AMIA, DAIA como querellantes víctimas, todos los familiares, acompañamos esto dentro de un marco legal, se indaga a estas personas requeridas por Interpol nada menos que con circulares rojas, y el juez determinara la implicancia real, la culpabilidad de esta gente. La gran pregunta, ¿nos lo entregarán? ¿Quién puede dar garantía de eso? Es la gran pregunta. Quería anunciar que hemos tomado la decisión de aumentar el mínimo no imponible para los trabajadores de la cuarta categoría. En un 20%, aumentar el mínimo no imponible en un 20%. Esto, a partir del 1 de marzo, se toma esta medida. Esto significa para el erario público, para el fisco, para la nación, un sacrificio fiscal importante, más de 8.000 millones de pesos que se dejará de tributar en el rubro de ganancias, y permitirá que el mínimo no imponible en bruto, o sea, sobre el salario bruto, para un trabajador soltero se eleve el mínimo no imponible a 8.360 pesos, y para un trabajador casado con 2 hijos a 11.563 pesos, casi 12.000 pesos. Igualmente quiero decirles, o sea, el que tenga más, pero también quiero decirle algo, ¿no? Esto significa que el 82,52% de los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas no va a tributar el impuesto a las ganancias, que en realidad debería, en la cuarta categoría, no llamarse más a las ganancias, sino a los altos ingresos o a los ingresos. En Argentina, el impuesto a las ganancias, sobre el total del impuesto a las ganancias, la cuarta categoría representa a fines del 2011 el 5%, en Brasil el 7%, en Chile el 8%, en Perú el 7% y en Uruguay el 8%. Esto para terminar y desmitificar. No significa que el trabajador que gane más de 8.360 pesos va a tributar, no, 3 pesos. 3 pesos, o sea, no le va a alcanzar para pagar el subte de Macri un viaje, porque es 3,50. 3,50. Solamente van a tributar este impuesto el 17,48% de los trabajadores, que son obviamente los que tienen más altos ingresos. O sea, casi un 83% no va a tributar. Para el trabajador que va a pagar 3 pesos, porque queda en 8.400, o sea, es un poco más de 8.360, que es el mínimo no imponible, ese es 0. El de 8.400 pesos va a pagar 3 pesos por mes de impuesto a las ganancias. Tampoco le va a alcanzar para el subte, porque si tiene que tomar el subte ida y vuelta, cualquier porteño que viva acá y tome el subte, en los 5 días, pongámosle no que tenga que trabajar
toda la semana como trabajan muchos, pongámosle que trabaja 5 días, son 147 pesos, bueno, 147 pesos de subte, con una diferencia con el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias va para los jubilados y también con el impuesto a las ganancias va parte para los préstamos que hacemos a los señores empresarios que también vuelven a pagar ganancias para que vuelvan a reproducir fuentes de trabajo. Entonces tomé lo que va a tributar un trabajador casado con 2 hijos que gane 11.600 pesos porque pasa a los 11.563 y que ahora estaba pagando 211 pesos por mes, pasa a pagar también 3 pesos, otro que no le alcanza para el subte y dice menos porque como tiene señora e hijos y los chicos a lo mejor van al colegio, va a trabajar, si se considera el gasto de una familia tipo que viaje cada uno una vez por semana a trabajar o estudiar, ese grupo familiar va a gastar únicamente en subte por el 350 589 pesos. Entonces, creo que estas son las cosas de la competitividad, estas son las cosas de la inflación, estas son las cosas en las cuales no podemos prescindir. Vuelvo a repetir aquello de la demanda inelástica. Si me sube la carne de pollo, compro carne de vaca. Si me sube la de vaca, compro pescado. Si me sube toda la carne, compro pasta. Pero en el subte tengo uno solo, la electricidad es una sola, el gas es uno solo, son los bienes de demanda inelástica. No puedo elegir, prescindir, ni siquiera hacerle el vacío, porque no puedo venirme caminando de Pompeya o de Villa Lugano hasta el centro. Tengo indefectiblemente, por eso vamos a tener que hablar también y discutir con la ciudad el tema de los micros de origen de capital, de las líneas que tienen origen y terminación dentro de capital, que por ley también han sido transferidas y no quieren hacerse cargo porque tampoco es justo esta diferenciación entre los que van a tener que viajar muy mal porque obviamente se va a atosigar, como se está pasando ya por el cierre. Fíjense, solamente por el cierre de la línea, si hay un 82% de trabajadores que queda fuera del impuesto a las ganancias, no puede ser que entonces la discusión paritaria se haga en base a un 17%, porque es absolutamente ilógico. Entonces, cuando me dice que paguen los que tienen más rentabilidad, tenemos entonces que algunos gremios discuten a partir de que tienen una actividad desde la que pueden presionar y donde tienen rentabilidad asegurada a través de estos círculos viciosos. Por eso hay que discutir muy en serio. Rentabilidad y competitividad. Nosotros tenemos que trabajar, empresarios, trabajadores y estados, en forma racional para sostener este crecimiento, para sostener esta inclusión social que estamos logrando. Y los que tengan ambiciones políticas, me parece excelente que las tengan. Pero por favor, que no utilicen a la economía y utilicen a sus representados para lograr cuestiones que no lograrían de otra manera, ni que tampoco me parece la vayan a lograr, pero no importa, es un problema de apreciación, porque cuando los que se quedan sin trabajo, son los trabajadores, vienen los problemas. Y no vienen los problemas, y lo vuelvo a repetir con mucho respeto, cariño y afecto, porque soy muy amiga de muchos, no le pasa a los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales nunca se quedan sin trabajo. Los que se quedan sin trabajo son sus representados. Esta presidenta, este gobierno, siempre instaló la negociación libre de paritarias y le vamos a seguir sosteniendo a rajatabla porque creemos en el acuerdo empresarial, de los trabajadores homologado por el Estado, creemos en lo tripartito, pero en lo que no podemos creer es que un sector, y tal vez el mejor y más remunerado, y que también está influyendo negativamente en algunas líneas de competitividad. Si no, pregúntenle al sector olivícola dónde está el problema de logística en transporte. Estamos teniendo problemas en el transporte por los costos de transporte, problemas también de competitividad. Entonces, yo lo que le pido a todos los trabajadores y sus dirigentes y los empresarios del sector, que la negociación debe ser absolutamente racional, que no debe ser ni los empresarios apoderarse de una renta que no les corresponde porque tienen que pagarle a sus trabajadores, ni tampoco el trabajador pretender una negociación salarial que termina impactando en los otros trabajadores.
Porque en realidad, ¿qué es lo que hace el empresario cuando te aumenta el sueldo? Lo pone en el costo inmediatamente y te lo termina pagando el que está informal y demás. Y el aumento que a partir del 1 de marzo le corresponderá a los jubilados y pensionados del ANSES es del 15.18%. Esto implica un incremento anual respecto de los valores del 1 de marzo del año 2012 del 28,33%. Y la pensión asistencial de 1.502 pesos a 1.730 pesos. Le pido encarecidamente a los señores jueces de mi país, a quienes todos los argentinos contribuimos para su sostenimiento, las más altas jerarquías también del tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, que hay que poner coto a esto de la cautelar y donde alguien que no quiere hacer algo va siempre contra el gobierno, por supuesto, y pone una cautelar, porque yo estoy dispuesta a seguir haciendo todos los esfuerzos, todos los sacrificios, trabajando todo lo que hay que trabajar, pero cosas como esta realmente entorpecen y pueden descalabrar económicamente un país. A mí me llama poderosamente la atención que cuando los jubilados no cobraban aumento, tenían congeladas las jubilaciones, cuando había gente que no se podía jubilar porque se le habían quedado los patrones con los aportes y no habían hecho los aportes, la justicia no aparecía por ninguna parte. Ahora resulta ser, o cuando los administraban las AFJP, más cerquita todavía, ahora parece ser que cuando aparece el Estado, aparecen todos con medidas cautelares y todos queriendo como descalabrar el sistema, dejarlo sin recursos, dejarlo sin fondos, cuando en realidad además le hemos dado una orientación a ese fondo donde, por ejemplo, hoy ya no tenemos acciones de compañías extranjeras porque la ley lo prohíbe, tenían acciones de compañías extranjeras. Las acciones que tenemos son todas de compañías que están radicadas aquí en el país, como corresponde, y además hemos destinado también un 8% a proyectos de infraestructura, entre ellos la central esta de Córdoba, que fue energética, que fue el motivo del préstamo. Entonces, yo le pido a todos los que tengan responsabilidad institucional que me ayuden a seguir sosteniendo la Argentina, porque es una tarea de todos. Yo quiero pedirles de corazón a las más altas jerarquías de todos los poderes que por favor me ayuden a seguir sosteniendo esta Argentina. Miren, yo estoy ya desprovista de ambiciones. He llegado a donde nunca pensé, sinceramente, que iba a llegar. Estuve casada con el mejor presidente que han tenido los argentinos. Mi compañero de vida, que el orgullo de haber sido su compañera y que sea el padre de mis hijos. Además, el orgullo de haber sido la primera mujer presidenta electa. Qué orgullo para el género y para todas las compañeras argentinas. Además, haber sido reelecta con una cantidad de votos que, como correspondía, me hubiera sentido mal, solamente fue superada por Perón y con una diferencia que también solamente fue superada por Perón de sus, adversarios más cercanos electoralmente. O sea, ¿qué más puedo pedir? Puedo pedir que mis hijos sean felices, en fin, tengo todo lo que, y mucho más de lo que pensé que podía lograr como militar. ¿Quién piensa cuando tiene 20 años, en aquella época militaba, que podía llegar a este lugar y tener ese respaldo del pueblo y poder hacer estas cosas y poder comunicar estas cosas? Por eso les pido que ayúdenme a que el país salga adelante para que nunca más tengamos que volver a vivir lo que tocó vivir a nuestra generación. Y se los pido de corazón, y con la fuerza de siempre, porque uno se recarga pilas y siempre sigue adelante. Pero yo les pido, por favor, que todos tengamos racionalidad y, por favor, ayudemos a que esto que hoy estamos anunciando, que bajó la desocupación, que volvemos a dar un aumento
de sueldo y de haberes a nuestros jubilados, que estamos entregando créditos para que nuestros empresarios produzcan más y mejor, generen más fuentes de trabajo, pueda seguir construyendo, porque la Argentina no empezó cuando yo llegué ni se va a terminar cuando yo me vaya. Lo que es importante es que este modelo y este proyecto de país siga, porque es el que nos ha permitido 10 años de crecimiento continuo, inclusión social, y que millones de argentinos, como esta chica que ya no va a vivir más en la calle, todavía tenemos muchos que viven en la calle, tenemos que seguir trabajando para que la gente que está en la calle tenga su casa, hacen falta más viviendas, hacen falta más escuelas, pero muchachos, todos pongamos un cachito de nuestra parte para que las cosas sigan adelante. Gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Nos duele la historia, nos duelen las ausencias, pero que también nos fortalece día a día. Por eso digo, la memoria que han sabido construir durante todos estos años ha sido la memoria que ha logrado trascender en el tiempo, de generación en generación, y darle la posibilidad a los nuevos tiempos, a los nuevos hombres y mujeres que, conscientes del dolor del pasado, saben construir esas garantías de un Estado democrático, esas garantías también de no repetición, en las cuales todos estamos comprometidos, y en particular esta Argentina que luego del 2003 ha logrado poder encontrar la forma, y esa forma era el amor y la sensibilidad por el reclamo de las víctimas, para convertir en políticas reales de Estado memoria, verdad y justicia. A decirles que nuestro país, así como desde el año 2006, de forma ininterrumpida, ha garantizado, y con mucho orgullo, y con mucha sensibilidad y con mucha memoria, poder seguir conmemorando y reconociendo a los justos y salvadores, como es este año en conmemoración a ellos, como tenemos también todos aquellos que vivimos la tragedia, los tenemos y los tenemos que cuidar y los tenemos que reconocer, porque ahí en donde estaban, en aquel lugar, pudieron encontrar la vida, pudieron encontrar el amor, pudieron encontrar también para todos nosotros la paz. Un 27 de enero, ayer justamente, hace 68 años, fue liberado el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Por este motivo, en el ámbito de Naciones Unidas, el 1 de noviembre de 2005, se aprobó por consenso una resolución que establece conmemorar anualmente el día en memoria de las víctimas del Holocausto. Este año el capítulo argentino de la Alianza Internacional ha decidido que el lema, como se decía al principio, sea: quien salva una vida es como si salvara al universo entero. En alusión a las acciones de los justos y salvadores, Primo Levi nos recuerda: si morimos en silencio, como nuestros enemigos desean, el mundo no sabrá lo que el hombre ha sido capaz de hacer y lo que todavía puede hacer. El mundo no se conocerá a sí mismo. Esta frase de Primo Levi se refiere claramente a la necesidad de no dejar en el olvido la atrocidad que significó la Shoah y poder transmitir lo que el hombre hizo a otro hombre por su sola condición de ser. Hay que transmitir una memoria que es una memoria siempre activa, que si repetimos la memoria de un modo ritual, si repetimos la memoria de memoria, secamos el sentido de la memoria y deja de ser un triunfo de la memoria y pasa a ser un triunfo del olvido, y que la escuela siempre debe ser un puente entre aquel horror de hace 68 años, por ejemplo, y este presente. Y todos los días este presente nos da claves para volver atrás. Hoy nos congregamos nuevamente aquí en Buenos Aires, convocados por el Gobierno Nacional y el capítulo argentino de la Alianza para la Conmemoración del Holocausto, antes International Task Force, que como país somos el único país latinoamericano que integramos para conmemorar el horror de la Shoah, para rendir homenaje a sus víctimas, a sus mártires y a sus héroes, y honrar a los sobrevivientes que tenemos el privilegio que nos acompañen en este acto.
Es casi imposible encontrar integrantes de la comunidad judía en cualquier país del mundo que no hayan perdido a miembros de su familia a manos de la maquinaria asesina del nazismo. Son muchos los memoriales, los museos que rinden tributo a la memoria de nuestros mártires. En cada cementerio judío existe un monumento en homenaje a los exterminados durante la Shoah, convertido en lugar de profundo recogimiento. Ser observadores pasivos era la regla, rescatar a seres humanos la excepción. Por ello, hoy y siempre rendimos especial homenaje a los justos, a esos ciudadanos comunes de diversas nacionalidades y credos, a esa pequeña minoría que con enorme coraje honró los más elevados valores de la dignidad humana. Hoy recordamos aquella helada mañana en la que los soldados rusos ingresaron en el campo de exterminio de Auschwitz, sin poder creer lo que estaban viendo. Hoy recordamos a todos aquellos que perecieron víctimas de la barbarie nazi. Rendimos homenaje a los sobrevivientes y honramos su legado. Que este acto sirva para profundizar nuestro conocimiento, para mantener alertas nuestras conciencias y para continuar dando los necesarios debates para preservar la memoria de la peor tragedia de la humanidad. Es nuestra responsabilidad como servidores públicos, como sociedad y como herederos del legado de los que lucharon y murieron.